Entonces, chicos, el día de hoy vamos a hablar acerca de interleucina. ¿Me escuchan bien? Y de Sí, su doctora, rol, se lo escucha bien. ¿ok? Y de Sí, su rol en el desarrollo de lo que son las células blancas. Recuerdan en la clase anterior que hablábamos de que necesitábamos factores estimulantes, factores inhibitorios. ¿Para qué? Para el desarrollo de las células, ¿verdad? Tanto de la serie blanca como de la serie roja. Entonces, ya sabemos que lo que es la leucopoiesis es el proceso mediante el cual se va a formar y se van a desarrollar los leucocitos en la médula ósea, en los adultos, y en los órganos hematopoyéticos en lo que el fetito. Los neutrófilos, lo que son los basófilos y los eosinófilos, se van a formar en el tejido mieloide de la médula ósea. Los linfocitos, los monocitos, van a derivar en su mayoría de los hemocitoblastos del tejido linfoide, aunque algunos se van a desarrollar a partir de lo que es la médula ósea. Entonces, aquí tenemos, ¿verdad? Un ejemplo, una fotografía. La mielopoiesis, bueno, tenemos que recordar las unidades formadoras de colonia. Esta sigla significa la unidad formadora de colonia de granulocitos, eritrocitos, monocitos y megacariocitos, todas en conjunto, que esta va a producir 3 células de la familia mieloide. ¿Cuáles van a ser? Pues las tenemos por acá en otro color. Uno, la unidad formadora de colonias de basófilo, que aquí vamos a tener su representación, ¿verdad? La unidad formadora de colonias de eosinófilos, que vamos a tener acá sus siglas, y la unidad formadora de colonias de granulocitos y monocitos. Ok, entonces vamos a hablar un poco acerca de lo que son las interleucinas. Bueno, este término se va a derivar de inter como un medio, de lo que es comunicación, y leucina, que viene derivado del hecho de que muchas de estas proteínas van a ser producidas por los leucocitos y que van a actuar sobre los mismos. El nombre es algo así que dice la bibliografía como una reliquia, porque es descubierto desde hace muchísimos años. Y desde entonces se ha descubierto que estas interleucinas son producidas por una amplia variedad de células del cuerpo. Y el término fue acuñado por el doctor Bert Pascoe de la Universidad de Victoria. La proliferación y diferenciación de las células progenitoras y de las diferentes células madres comprometidas hasta lo que es la formación de los leucocitos va a obedecer a qué? Tanto a una serie de factores hormonales, los cuales van a actuar específicamente en las diferentes etapas de la diferenciación de la leucopoiesis. ¿Se acuerdan que habían ciertas etapas para llegar a la maduración de las mismas? Entonces, las interleucinas, que vamos a tener siempre esta sigla que las va a representar para hablar de interleucinas, y cuando hablamos de los factores estimuladores de colonia, entonces factor estimulador de colonia, cuando tenemos la U, es la unidad formadora de colonia, entonces van a ser los principales estimuladores de la diferenciación de las células madres y de la posterior proliferación y maduración de las diferentes líneas celulares de los leucocitos. Entonces, las interleucinas se van a encargar de qué? Principalmente de lo que es la regulación, lo que es la activación de las células del sistema inmune y de controlar lo que es la diferenciación y proliferación de algunas subpoblaciones celulares, que es lo que estamos hablando desde hace un momento. Algunas van a tener funciones proinflamatorias y otras antiinflamatorias. Recuerden que les decía desde la clase anterior que unas eran estimulantes y otras eran inhibitorias. También van a activar lo que es el endotelio y van a aumentar la permeabilidad vascular, facilitando lo que es la migración de las células de la inmunidad desde el torrente sanguíneo hacia el lugar, el tejido, promoviendo lo que es la secreción de anticuerpos y controlando lo que son las respuestas de los linfocitos T. Las interleucinas se van a dividir o se van a poder dividir en 4 grandes grupos basados en las características estructurales distintivas. Sin embargo,
Su similitud en la secuencia de aminoácidos va a ser bastante débil, típicamente de un 15 a un 25% de lo que es la identidad. El genoma humano codifica más de 50 interleucinas y proteínas relacionadas. La función del sistema inmunológico depende en gran parte de lo que son las interleucinas. ¿Cuál va a ser entonces su principal papel? Bueno, regular los eventos que atañen a las funciones de estas poblaciones de células del sistema inmunitario, como la activación, diferenciación o proliferación, la secreción de anticuerpos, la quimiotaxis y la regulación de otras citocinas y factores, entre otras cosas. Entonces vamos a tener los diferentes tipos de interleucina y vamos a hacer énfasis en las que sobre todo no interfieren o tienen que ver con lo que es el sistema hematopoyético, en este caso, ¿verdad? Con la leucopoiesis. Entonces tenemos la interleucina 1, que va a ser producida por los macrófagos y lo que son las células epiteliales va a inducir una reacción de fase aguda y lo que es la activación y reconocimiento por parte de los linfocitos T y los macrófagos del lugar donde se desarrolla la respuesta inmunitaria. También va a actuar junto con el factor de necrosis tumoral en la inmunidad innata y en la inflamación. Y hablando de ella hematopoyéticamente, va a afectar a lo que son las células madre inmaduras y va a fomentar lo que es la proliferación de las unidades formadoras de colonia, colaborando en lo que es la activación de otras interleucinas. Si hablamos de la interleucina 2, entonces vamos a tener que esta va a ser producida por lo que son los linfocitos Th1, va a estimular lo que es el crecimiento y la diferenciación de la respuesta de lo que son los linfocitos T, y en la hematopoiesis en sí va a intervenir en el crecimiento de lo que son los linfocitos B, los linfocitos T y los natural killers. También va a tener un papel inhibitorio en las líneas granulopoyéticas, monopoyéticas y eritropoyéticas. Ahora vamos a hablar de la interleucina 3. La interleucina 3 va a ser producida por lo que son los linfocitos Th2 y va a estimular a la célula madre de lo que es la médula ósea. Esta es muy, muy importante en este tema que estamos hablando. Va a ser una proteína codificada en lo que es el cromosoma 5, siendo un factor estimulante de las colonias de las células madre pluripotencial. Esta citoquina está producida por los linfocitos T colaboradores, hablábamos de los CD4. La interleucina 4 está relacionada con lo que es la proliferación de los linfocitos B, los mastocitos y los linfocitos T también. Y tiene un importante papel en lo que son las reacciones alérgicas. Interviene en lo que es la diferenciación de los linfocitos T colaboradores de tipo 2, en la proliferación y diferenciación también de lo que son los linfocitos B y en el crecimiento y maduración de eosinófilos, basófilos y los mastocitos. La interleucina 5 va a ser producida por los linfocitos T y los mastocitos y va a estimular el crecimiento y proliferación de los que son los eosinófilos. También aumenta lo que es la secreción de inmunoglobulina. La interleucina 6, segregada por los macrófagos, participa en las reacciones de fase aguda, también va a estimular lo que es el crecimiento y diferenciación tanto de linfocitos T como de los linfocitos B. Su liberación está inducida por la interleucina 1, citoquina con la que colabora en la producción de reactantes de fase aguda. Interviene en la producción de inmunoglobulina y estimula el crecimiento y diferenciación tanto de los linfocitos B como de los T. Y esta citoquina también va a intervenir en procesos inflamatorios. La 7 es una glucoproteína con masa molecular de 2500,
es secretada por lo que son las células del estroma, del timo, del vaso y de la médula ósea, que va a funcionar como un factor de crecimiento para los precursores de lo que son las células T y las células B. La interleucina 8 va a ser producida por los monocitos, los macrófagos, los queratinocitos, los fibroblastos y las células endoteliales. ¿Cuál va a ser su función? Atraer a los neutrófilos y los linfocitos vírgenes, así como movilizar, activar y provocar la decranulación de neutrófilos. También va a estimular lo que es la angiogénesis. La interleucina 9, bueno, es una linfocina polipeptídica glucosilada, perdón, con un peso molecular de 30.000 a 40.000, es secretada por las células T activadas y por la interleucina 2 y va a tener efectos in vitro, promotores de lo que es el crecimiento sobre las células cebadas. También va a poder coestimular a las células T junto con la interleucina 2 y la interleucina 4 y puede estimular en potencia a progenitores hematopoieticos, también tiene mucha importancia. También vamos a hablar de la interleucina 12. Se llamó factor de maduración del linfocito citotóxico, factor estimulador de las células natural killer, sintetizado predominante por ¿quién? Por las células beta y células B y los macrófagos. La producción de esta interleucina 12 por los macrófagos activados se va a suprimir, ¿por qué? Por la interleucina 4, la interleucina 10, y va a promover la proliferación de linfocitos T y las células natural killer activadas, aumentando esta última célula la actividad lítica. También va a ser un inductor potente de la producción de interferón gamma por las células T y los natural killer en reposo o también activada. Va a inducir selectivamente la diferenciación de linfocitos TH0 en TH1, pero va a suprimir las funciones dependientes de los TH2, como la producción de interleucina 4, interleucina 10 y anticuerpos de inmunoglobulina E, ¿verdad? Y va a producir estimulación o los factores estimulantes de las células, factor, sí, estimulante granulocítico y monocítico. Entonces, la leucopoiesis, ya acuérdense que vimos este esquema en la clase anterior, tenemos su producción, ¿verdad? Médula ósea, célula madre pluripotencial, luego se maduran y se diferencian en la médula ósea todavía como células progenitoras comprometidas, como células precursoras, hasta que en la sangre, ¿verdad? Vamos a tenerlas como células maduras. Recuerdan este esquema también, que cada una de las líneas iba a dar lugar, ¿verdad? ¿A través de qué? A través de los diferentes tipos de interleucinas como factores estimulantes y factores inhibitorios, a la producción y a la maduración o diferenciación de cada una de las líneas celulares. Entonces tenemos la célula madre pluripotencial, ¿verdad? A través de los factores de crecimiento de las diferentes líneas, a través de la interleucina 3, la interleucina 1, la 6, va a dar lugar a través de la 3 y la 6, ¿a qué? A lo que es el progenitor mieloide y la 1 y la 3, el progenitor linfoide, ¿verdad? Que para llevar el progenitor linfoide hasta una célula madura del linfocito T y B, hablábamos que necesitábamos toda esta interleucina, la interleucina 4, la 5, la 6, la 7, la 11, la 9, la 2 y la 12. Y que para los progenitores mieloides necesitamos diferentes tipos de factores estimulantes para poder diferenciarlas y que tengamos células maduras en sangre periférica. Entonces hablábamos que aquí, por ejemplo, lo que es la interleucina 11 va a dar lugar al megacariocito y las plaquetas. Aquí, ¿verdad? A través de la unidades formadoras de colonia y los estimulantes granulocíticos y monocíticos van a dar lugar al monocito. Aquí, a través de la interleucina 4 y la 9 van a dar lugar a lo que es el basófilo al final,
¿verdad? Como célula madura a través de las unidades formadoras de colonia y los factores estimulantes granulocítico, monocítico y granulocítico sobre todo, y la interleucina 8 van a dar lugar a lo que es el neutrófilo. Acá, a través de la interleucina 5, van a dar lugar a lo que es el eosinófilo. Entonces debemos de recordar esta parte que aquí tenemos la célula multipotente, ya habíamos hablado de eso, el progenitor mieloide, el progenitor linfoide, y a través de la interleucina 3 y cada una de sus precursoras nos va a dar lugar a cada una de las células maduras. Entonces tenemos la mielopoiesis, la mielomonopoiesis, ¿verdad? Que nos va a dar lugar el mieloblasto, promielocito, mielocito, hasta el eosinófilo, ¿verdad? Igual el mieloblasto, mielocito, basófilo. Aquí igual, dándonos lugar al final al neutrófilo en banda y al maduro, que es el neutrófilo segmentado. Y en quiero ver, aquí podemos verlo más detenidamente, el mieloblasto, promielocito, el mielocito, el metamielocito en banda, y cuando ya tenemos la división totalmente de su núcleo. Ya habíamos visto esto igual en la clase anterior, para qué nos sirven, ¿verdad? Cuántos tenemos, qué porcentaje y cómo podemos observarlo. Entonces, el neutrófilo, tenemos un núcleo multilobulado, el eosinófilo, el basófilo, el monocito, y en la linfopoiesis, perdón, ¿verdad? La célula madre linfoide, los linfoblastos, los linfocitos y las células plasmáticas, la diferencia entre ellos. Los linfocitos B van a madurar en lo que es la médula ósea, van a intervenir en la inmunidad humoral y van a producir lo que son los anticuerpos. Y los T van a madurar en el timo, intervienen en la inmunidad celular y no producen anticuerpos. Acordémonos, B, médula ósea, vaso también, y T, timo. De ahí viene su origen del B y del T. Entonces, les agradezco mucho. Les dije que esta era una clase corta, voy a pasar lista.